Un saludo cordial y afectuoso al amado pueblo de Dios en esta hora. Quisiera poder compartir con ustedes un pequeño pensamiento de un mensaje que nos trajo nuestro precioso hermano William Branham, amén, que lo llamó sacándolo de la historia. Hacer mención en esta mañana acerca de este gran Dios, este supremo y soberano Dios, que conforme a su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Descansando en el pensamiento de que este Dios es un Dios histórico, pero también es un Dios presente. Y vamos a ver acá una pequeña referencia de la realidad de este Dios inmutable, de este Dios que no cambia, de este Dios que no se muda, de este Dios que no tiene sombra de variación, que es eterno en sus formas, amén, es soberano en sus acciones y a la vez también Él es un Dios perfecto. Ahora, una pequeña ilustración de lo que sucedió en la vida de Jairo y lo que el profeta hace mención acerca de esta experiencia que tuvo este varón de Dios. Y el profeta dice, mire, fue en la casa de Jairo cuando los médicos habían fallado y entregado a la niña a la muerte. La muerte había venido y tomado su víctima. Había tomado a la única hija del hogar, a la pequeña de 12 años, y la puso en un sofá. Un predicadorcito de corazón quebrantado, que tuvo que dejar su denominación y a todos sus amigos, recordó que había un Dios de la historia que podía levantar a los muertos y lo fue a buscar. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Él todavía es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Ahora mire, cuando este Dios, que moraba en un cuerpo llamado Jesús, el Hijo de Dios, fue llamado a la escena, fue sacado de la historia. El Dios que en el Antiguo Testamento podía levantar muertos, darle vida a un niño muerto por medio de un profeta. Ese Dios no puede morir. Él es Dios por la eternidad. Aquella niña acostada en la cama allí, tendida, y Jairo, sabiendo que la tsunamita había recibido a su hijo, dijo, este Dios de historia, si pudiera ser llamado a la acción, Él es el mismo Dios de hoy. Y buscando, él había oído de un hombre que afirmaba tener poder. Era Jesús de Nazaret, a quien todos aborrecían. Pero él lo llamó a la escena porque él era el representante de Dios más cercano que podía encontrar en aquel día. Un Dios del Dios viviente. Cuando fue llamado a la escena, el Dios histórico que fue llamado actuó de la misma manera que lo hizo cuando habló con Eliseo de aquel niño muerto. Permítanme decirles algo más hoy, hermanos y hermanas. En este día presente, cuando la crisis, el cáncer se está comiendo al mundo, hay enfermedades de toda clase. El mismo Dios histórico que limpió al leproso, sanó a los enfermos y levantó a los muertos, es el mismo Dios de hoy y está esperando ansiosamente que su pueblo lo llame a la escena hoy. Aquel que pudo perdonar a una prostituta por cometer adulterio 7 veces al día. El que pudo limpiar a los pecadores más viles y hacerlos blancos como un lirio. Ese mismo Dios de la historia vive hoy para limpiar cada corazón ennegrecido por el pecado y la incredulidad. Un día había un hombre que tenía un hijo con epilepsia y lo llevó a la iglesia. Los discípulos danzaron y gritaron alrededor de él por un rato y no pudieron sanarlo.
Pero allí todavía estaba un Dios de la historia que vivía y él estaba dispuesto a encontrarlo. Este hombre que trajo a su hijo enfermo estaba dispuesto a encontrar a este Dios de historia. Viéndolo venir de la montaña, corrió hacia él y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Un demonio ha tomado a mi hijo y lo hace desfallecer y cae en el fuego. Jesús le dijo: yo puedo si tú crees. Si tú crees, ¿qué? Si crees que el Dios de historia vive hoy. Fue llamado a la escena y la epilepsia dejó al joven. Ese mismo Dios vive hoy. Cuando las iglesias han fallado, capte lo que dice el profeta, cuando las iglesias han fallado, cuando la política ha fallado, cuando todo lo demás ha fallado y el hombre ha fallado, todo ha fallado, Dios no puede fallar. No, Señor. Él no puede fallar. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Un Dios de historia, siendo un Dios presente también. Él no puede fallar. No, Señor. Ahora mire, Él es el Dios de esta Biblia antigua de carátula negra. Sus promesas son tan verdaderas como siempre fueron, y es tiempo de que su pueblo lo llame y lo saque de la historia. Este es el tiempo de sacarlo de la historia y llamarlo a un tiempo presente. Él está dispuesto a venir si nosotros lo llamamos. Porque escrito está: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es un Dios histórico y Él es un Dios del tiempo presente. Él dijo: y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y señales y prodigios seguirán a los que creen. Pues en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no los dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fue un Dios histórico el que hizo la promesa, y nosotros somos hoy el pueblo de su dehesa. Somos las ovejas de su redil y Él está esperando que nosotros nos levantemos y lo llamemos a la acción. Lo llamemos a la escena. Obsérvelo entrar en acción. Véalo hacer cosas supremas. Mírelo hacer cosas que el hombre se maravillará, se rascará la cabeza y no lo entenderá. Él es un Dios histórico y un Dios del día presente. Está esperando ser sacado de la escena. Y yo creo con todo mi corazón que este es el día presente, este es el día propicio, este es el día aceptable, este es el día en que nosotros podemos llamar a un Dios histórico, amén, y traerlo a la escena en este día presente. Estoy seguro que nosotros, si actuamos en fe de esa forma como Él nos declara en la Escritura, Él podría ser llamado a la escena en este mismo día, en este mismo momento, y sanar toda enfermedad y libertar todo cautivo y traer todo descarriado y hacer cosas maravillosas, amén, que la mente humana jamás logrará entender. Dios les bendiga grande y ricamente, amado pueblo de Dios. Un gran shalom para cada uno de ustedes. La paz de Dios sea en cada corazón. Amén.